Muy buenas a todos. Hoy estamos en el episodio 15 de Ancast y tenemos el placer de contar con dos personas muy brillantes. En primer lugar tenemos a Alfonso, que ya vino al canal, fue el primer invitado. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí. Muchas gracias, Jorge, por la Y hoy nuestro protagonista es Nicolás Morás, del canal de Los Liberales, un periodista de primer nivel, independiente, que quedan pocos, y supongo que ya muchos conoceréis su canal, y los que no lo conozcáis está en la descripción. Bienvenido, Nicolás. Jorge, encantado. Alfonso también. Hemos tenido una larga conversación que espero que también se pueda publicar al menos. Sí. Sí, muy interesante realmente. Les agradezco la invitación y aprovecho ahora en esta nueva presentación o ronda de saludos para agradecerles que hayan tenido consideración conmigo, que vengo poco dormido y corrieron una hora la entrevista para que me pueda adecuar. No, genial. Pues para empezar, hemos dividido la entrevista en 4 bloques y tenemos el primer bloque, que es el Estado. Nicolás, usted es un conocido anarquista, ¿no? ¿Cómo definiría usted el Estado? ¿Qué diferencia incluso más allá puede ver entre el anarquismo y el liberalismo? Bueno, el Estado ya ha sido observado incluso antropológicamente o históricamente por el sociólogo Franz Oppenheimer, que era socialista de fines del siglo XIX, y principios del XX, pero tuvo la lucidez, tuvo la honestidad intelectual tras hacer una larga indagación académica y rigurosa sobre el origen de los estados, de decir, bueno, los liberales realmente tienen razón. O sea, el Estado no surgió, como era el relato imperante hasta ese momento, por consenso social. No es que el Estado es sinónimo de la civilización, que el Estado es una institución natural en tanto que se desarrolla al mismo tiempo que la civilización o al mismo tiempo que los humanos abandonan la cacería y la recolección y descubren la agricultura. No, el Estado surgió después. O sea, primero surge la civilización, primero surge la cooperación, o sea, primero se organiza la sociedad de manera espontánea, primero surge la división del trabajo, de hecho, y el mercado, o sea, a partir de que existe la agricultura, a partir de que hay un excedente, surge el ahorro y surge el capital. O sea, a partir de que tú puedes producir más granos de los que debes comer, puedes intercambiar esos granos por pescado. O sea, la primera asociación del ser humano es pacífica, ya sea en el Mediterráneo, entre el Tigris y el Éufrates, donde luego surgirían Sumeria, Babilonia, etcétera, ya sea en África, ya sea en antes de los etruscos en la península itálica. Es común eso. Primero surge el sedentarismo con la agricultura, la propiedad está pero completamente demarcada en la mayoría absoluta de las civilizaciones, ya sea con una gestión familiar o directamente individual, familiar a nivel clan me refiero, o directamente individual, además es propiedad privada, o sea, son muy pocos los casos donde hay propiedad colectiva, hay, pero son muy pocos. Oppenheimer dice, bueno, luego, ya cuando tienes todo eso, ya tienes una sociedad montada, ya tienes un mercado, ya tienes un lenguaje con el cual la gente se comunica y tienes una convivencia mayormente pacífica ante el problema de que invasores o díscolos dentro de esa comunidad no quieran trabajar para ganarse lo suyo y le roben al otro o busquen de malas maneras a la mujer del otro o lo que fuese, un grupo de ciudadanos, entre comillas, por decirlo de esa manera, se va a constituir como defensor, garante de la propiedad de los demás, es decir, de guerreros. Entonces, como tú no vas a estar todo el tiempo con la espada porque tienes que estar arando tu campo, contratas, y eso es lo que pasó en la Edad Antigua, eso es lo que reseña Oppenheimer, delegas esa función de seguridad en otro, que no va a tener que estar labrando la tierra, pero te tiene que defender. Bueno, en principio eso luce muy bien. Recuerdo un cómic de un gran caricaturista español que creo que era narcosindicalista y te muestra el origen del Estado, ¿no? Y están de repente todos los agricultores tranquilos, no los defiende nadie. Luego viene uno y le dice, mira que van a venir unos y te van a robar y te van a asaltar. Se sobresaltan. Y luego están otra vez los agricultores trabajando, pero ya no están tranquilos. Están todos los guerreros con espadas, o sea, el Estado, no mirando hacia afuera cuando viene el enemigo exterior, mirando hacia adentro.
porque ellos son los que ahora me van a mantener. Y ahí aparece luego la casta sacerdotal que bendice al guerrero. Bastiat, en Armonías de la Economía Política, en el capítulo 35, son breves los capítulos, dice: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, o sea, si el genio de la expoliación, que es como el que le atribuye a la maldad saqueadora, que es la esencia del Estado, si el genio de la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, la fuerza bruta, la espada del guerrero contra el campesino pacífico, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. Y dice: ¿cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Y empieza a enumerar muftís, ulemas, bonzos, presbíteros, ladrones con distinto tipo de ropaje, dice Bastiat. ¿Por qué me gusta tanto este pasaje? No porque yo tenga un encono antirreligioso, tampoco lo tenía Bastiat, que era deísta. Porque te das cuenta hasta qué punto ignoran los liberales de Madrid, los liberales del Instituto de la Universidad Francisco Marroquín, algunos de los autores que nombran. Dicen: Bastiat, así con total impunidad, Bastiat era católico. No, Bastiat era, como la mayoría de los liberales, teísta, anticlerical, fuertemente anticlerical. De hecho, muftí es un término que utilizan los ilustrados franceses, yo lo sé por la lectura previa de Voltaire y demás, para sortear la censura de la Iglesia, para no terminar como terminó Voltaire preso, o el Marqués de Sade preso toda la vida, por ofender a la Iglesia de Francia, una institución política y económica sumamente poderosa, antes y después de la Revolución. Entonces, así surge el Estado, como un grupo de oportunistas que, a través de la fuerza, somete a sus vecinos. Y sobre el luego cual se integra un grupo de charlatanes, por eso me causa gracia mucho el elemento religioso que hay actualmente en la política. Tú sigues teniendo pobrismo, esenio en Podemos, y al mismo tiempo tienes remanentes del discurso nacional católico en Vox. Y tienes a Milei, que está en esta secta judía, la Jabal Lubavitch, diciendo que Dios le asignó la misión de hacer a la Argentina liberal, literalmente. O sea, que comparándose constantemente con Moisés. O sea, hay un elemento religioso en la formación del Estado indiscutible. Seguro que la espiritualidad e incluso las creencias preexisten al Estado. Tienen que ver con la búsqueda de trascendencia del ser humano, bueno, muchísimas cosas, cómo lidiar con la muerte. La religión puede existir sin el Estado, pero el Estado no puede existir sin un elemento religioso o protorreligioso, que al principio era místico, era Dios, le da al rey la investidura, Dios bendice al emperador, o los dioses eligieron al mandamás, y ahora ya es más pagano. Sí, pero si te fijas, cómo dominaba la Iglesia, hablaremos pronto de la Edad Media, cómo dominaba la Iglesia cual gobierno mundial a la Europa cristiana, empobrecida y diezmada, a través del catastrofismo, a través de la constante, se llama escatología cristiana. Te va a venir el fin del mundo, solamente estamos esperando, todo lo material es podredumbre, el placer es un vicio, esto es un valle de lágrimas y la recompensa está al final, y la recompensa es para los pobres y para los pobres de espíritu además. Ya vamos a entrar de lleno en la cuestión de la Edad Media, pero fíjate el paralelismo de esa noción catastrofista de por el pecado del hombre vamos a la perdición y luego vendrá la segunda venida y tal. Fíjate qué parecido que es hoy al discurso progre ecologista, catastrofista climático de la Agenda 2030. Por culpa de nuestro consumo excesivo, de nuestra gula, de nuestra avaricia, por culpa de nuestra codicia, por culpa de todos los pecados cristianos de toda la vida, estamos destruyendo al mundo. Que ahora el mundo es como la corporización de Dios, estamos ofendiendo a la creación. Y vamos a ser castigados si seguimos en este camino y no aceptamos vivir con menos. Si no aceptamos el no tendrás, nadie será feliz, el decrecimiento, las restricciones sobre lo que comemos, cómo viajamos, todo el atentado contra lo que ahora los burócratas dicen que es un lujo, ¿no? Y que en realidad es algo que hemos adquirido gracias al capitalismo, el consumo masivo. Es muy parecido, muy parecida a esa estructura. Por eso te digo, ese componente religioso del Estado es inmutable. O sea, va transformando la excusa, el storytelling, el relato, pero en esencia es lo mismo.
Luego, a ver, otra definición que me gusta a mí de Estado, de Bastiat, que de hecho es un liberal clásico también de frontera, es un liberal radical. Ya Bastiat le va a dar la razón incluso a su discípulo belga Gustave de Molinari, en su polémica con el economista también liberal Charles Dunoyer. Molinari es el que dice, bueno, si el mercado es mejor para proveer todo, también lo es para proveer la seguridad. Y en esa polémica Bastiat le da la razón a Molinari. De hecho, en su lecho póstumo lo señala Bastiat como su sucesor, el continuador de su obra. De hecho, lo sucede en el Journal de los Economistas, Molinari. Entonces, Bastiat dice del Estado en la ley, y eso que Bastiat era minarquista, el Estado es la ficción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás. El Estado es la gran ficción en la cual todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo. Es otra acepción más generalizada. Entonces, sin duda el Estado tiene que ver con la vocación, el amor por lo ajeno. Y también la pulsión de autoridad, de mandar, del poder. Tal vez es natural el Estado. Natural como la maldad, natural como hay homicidios históricamente en todas las culturas, ¿no? Por eso están bien. Entonces tenemos derechos naturales, que son la vida, la libertad, la propiedad, el iusnaturalismo, que para mí es la base fundamental y ontológica del liberalismo, y también tenemos delitos naturales, que tienen que ver con atentar con la propiedad, atentar. Y cuando esos delitos se organizan y se sistematizan, y una organización criminal logra ser definitivamente prominente sobre una sociedad, ahí tenemos a el Estado, que como dijo Spooner en Sin Traición, no es más que una banda de ladrones, tiranos y asesinos, cuyo propósito es robar, esclavizar y en cuanto sea necesario para cumplir sus propios intereses, asesinar a cualquiera que se interponga en su camino. Y Rothbard en el 74 dice: el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, la amenaza de la cárcel y la bayoneta. Luego de usar la fuerza y la violencia para obtener sus ingresos, pasa a regular las demás acciones de sus súbditos individuales. Y no es solo un móvil económico, es una cuestión de poder. O sea, yo lo veo a lo largo de la historia. Claro que hay una cuestión económica y material y demás, que Marx, para él es todo, para él es el motor de la historia, es esa pugna material, no es todo. Yo estaría más, hablando de autores izquierdistas, que hay algunos interesantes, yo estaría más con Foucault. Tiene mucho más que ver el Estado con la obsesión de someter, de controlar, con esa cosa primitiva, tribal, que llevamos dentro en el yin y el yang humano, frente a la pulsión de libertad. Y para mí esto lo desarrolla de manera dialéctica, con algunas pequeñas cuestiones un poco criticables, pero de manera magistral, incomparable. Yo creo que nadie ha hecho tanto trabajo por una historia de la propiedad como Escotado en la trilogía de los enemigos del comercio. Y para mí toda la refutación a esta ensoñación medievalista, es decir, que hay gente que está añorando la Edad Media, reivindicando la Edad Media, está aquí. Está en el primer tomo de los enemigos del comercio, con una riqueza de fuentes admirable, porque tú tienes los decretos de los papas y de los emperadores, y a Gibbons y a Weber, y o sea, cuanto autor se te ocurra clásico de la historia, de la sociología, está todo reunido y condensado aquí. Y para mí la explicación, digamos, de cómo hubo semejante retroceso en la historia humana, o sea, cuando tú caes de la Edad Antigua, que llegó a ser una época de esplendor, hay mediciones seguramente discutibles, pero hay mediciones que se han hecho del poder adquisitivo que hubo en la época de esplendor, por ejemplo, de la Pax Romana, y es muy parecido al que hubo en la década anterior, que fue supuestamente la de la cumbre del progreso del capitalismo tecnológico. Entonces, ¿cómo se pasó a un milenio de oscuridad, de miseria extrema en Europa, concretamente en la Europa católica romana? Y bueno, tiene muchísimo que ver el poder de la ideología dominante. ¿Quieres que hablemos de la Edad Media, Alfonso? Que era uno de los temas... Sí, bueno, antes que nada me gustaría clarificar, porque usted reivindica siempre el término liberalismo, que, bueno, nosotros como seguidores de Bastos preferimos llamarnos anarquistas o anarcocapitalistas. Entonces me gustaría saber si usted identifica liberalismo con anarquía o cuál es la diferencia que establece entre los dos términos, un poco para clarificar
esos conceptos. Bueno, yo creo que el anarquismo es la consecuencia lógica natural del liberalismo. De hecho, cuando tú sondeas el origen del anarquismo como tal, encuentras que el padre o el unánimemente reconocido creador de la idea de anarquía es William Godwin. William Godwin era un inglés de finales del siglo XVIII que estaba decepcionado por la experiencia de la Revolución Francesa. Él había estado en el Club de los Jacobinos de Londres, porque bueno, ahí hay un interesante rol entre Inglaterra y la Revolución Francesa, que fue una gran oportunidad para hundir a los rivales de su época. Pero bueno, y era un discípulo de Thomas Paine, del gran Thomas Paine, personaje glorioso del liberalismo clásico, padre de la libertad americana, el único realmente libertario de los padres fundadores de Estados Unidos, porque vamos a decirlo, Jefferson no solo era un esclavista que violaba a las esclavas, además era un jugador compulsivo que perdió toda la fortuna, estaba endeudado hasta el cuello, por tanto, en base a su propia experiencia personal muy mala, o sea, no tenía la tecnología mental capitalista de la que habla Ancho Bastos, empezó a generar una diatriba contra la sociedad de clases. Yo te juro que leo que dicen que Jefferson, el liberalismo de Jefferson, pero por Dios, o sea, te puedes leer los escritos del hombre, decía que lo peor que le podía pasar a Estados Unidos era tener un capitalismo industrial, no usaba el término capitalismo, una sociedad industrial de clases, como la que hay en Europa. O sea, él quería que siga siendo una aristocracia de campesinos esclavistas puritanos. Demencial realmente. O sea, Thomas Paine era impecable. Thomas Paine era un imprentero inglés que tenía todo en contra. De hecho, fue el hombre más buscado de Inglaterra de su tiempo por sedición. Vende lo que tiene, escribe El sentido común, Los derechos del hombre, que han sido panfletos extraordinariamente difundidos, de hecho los textos filosóficos más leídos del siglo, porque el tipo empeña la fortuna en difundir esas ideas, y él se mete en la lucha contra el Imperio Británico porque sueña con una república liberal, federal, como la que tenían los cuáqueros en Pensilvania. Paine, aunque era deísta, venía de un hogar cuáquero, que fueron los primeros en abolir la esclavitud, y bueno, luego cuando efectivamente nacen los Estados Unidos, ¿y la abolición de la esclavitud cuándo? ¿Y cómo es esto que están poniendo más impuestos? ¿Y qué es esto del ejército federal si habíamos dicho que no, que iban a ser solo milicias? Y al poco tiempo tienes a Jefferson bueno, tampoco poco tiempo, 20 años después, tienes a Jefferson de presidente violando todos los principios declamativos de la Revolución Americana. Invade Canadá, supuestamente solo iban a defenderse, invade Canadá, le compra Luisiana a Napoleón con deuda pública y lo estafa. Y Luisiana no es el estado de Luisiana, es una cuarta parte del territorio americano. O sea, es un buen pedazo del sur y el centro de los Estados Unidos, con deuda pública que supuestamente nunca iban a contraer. Bueno, ya ves, ¿no?, cómo empieza así esa perversión del liberalismo político. William Godwin era un discípulo de Paine, de hecho le salva la vida a Paine, porque Paine era un tipo activo. O sea, de la Revolución Americana se fue a pelear en la francesa como girondino. Y claro, luego dice, esto no me gusta estos jacobinos que están matando gente, cortando cabezas. Esta es otra revolución que se desvió, lo meten preso y casi lo matan. William Godwin lo ayuda a escapar. Bueno, William Godwin es el creador del anarquismo. Godwin no era liberal del todo, de hecho tenía unas ideas agrarias socialistoides, tenía una vocación por la educación pública, pero bueno, él es el que inventa la idea de anarquismo. Y también, siendo abogado, es uno de los pioneros de las garantías procesales, que poco tiempo después se sistematizan en Inglaterra y que, bueno, hoy en muchos casos, no en todos, le dan algún tipo de defensa al individuo frente al gobierno. Alguno. Pero bueno, como para los que dicen que los anarquistas no aportan nada, bueno, él aportó las garantías procesales estándar que ahora se han generalizado en Occidente hace mucho tiempo. Entonces, hay una raíz liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo es el movimiento que identifica básicamente que el norte cardinal, que el valor más importante para una convivencia armónica en la sociedad fructífera y justa, es la libertad individual. Y que no hay prerrogativas de sangre, y que no importa tu religión, ni dónde naciste, ni tu color de piel, ni tu sexo, ni con quién te acuestas. Tú tienes los mismos derechos. Nadie es más que nadie. Esto lo recoge la Constitución Liberal, que por supuesto también tiene muchas contradicciones, de 1812. Nadie es más que nadie.
Bueno, esta idea, el principio de igual libertad, de Mill y de Spencer, esta idea, luego ramificará en la no agresión de Rothbard, tiene distinto el principio del daño de Stuart Mill, tiene distintas maneras de nombrar más o menos lo mismo. Esta idea rectora te lleva a una conclusión lógica. Entonces, en el siglo XVIII, los liberales, y a principios del XIX, creen en un gobierno que se limite a sí mismo, creen, como Montesquieu, que en cierta manera unas instituciones bien diseñadas pueden tender a limitarse, aunque, por cierto, Montesquieu, y esto lo demuestran los enemigos del comercio, era un tipo extraordinariamente reflexivo y bastante escéptico. O sea, no estaba del todo convencido tampoco de la división de poderes. Pero bueno, tienen esa arquitectura mental novedosa. Tú dices, bueno, claro, no se había experimentado algo así como una república más o menos democrática hasta el momento. Entonces podían llegar a pensar que podía existir más libertad así que en el antiguo régimen. No funcionó. O sea, la aplicación práctica no funcionó. Yo creo que lograron grandes conquistas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, como dice Bastos, abolió la esclavitud. Abolió unos privilegios intolerables del clero. Pero bueno, luego agarraron y empezaron a matar personas a escala masiva. Se cargaron a 300.000 en la Vendée. Los Estados Unidos sistematizaron y ampliaron la esclavitud. Fue un país imperialista desde su nacimiento y es la república más joven. Entonces, bueno, ahí fallaron los liberales clásicos en cuál era la forma de organización social que garantizaría la libertad individual. Y eso lo advierte una generación que va más o menos de 1840 a 1880, que es la última generación realmente de liberales clásicos, pues para mí es extemporáneo decir hoy liberal clásico, cuando ya hubo una evolución masiva. Tú tomas a Spencer en Inglaterra y Spencer termina anarquista. Además termina bastante pesimista, porque él en Estática Social, que tiene 40 años, es editor de la revista The Economist, él es optimista hasta con el voto femenino, por ejemplo. Fíjate, ¿no? Qué visionario. Y en 1883, cuando escribe El hombre contra el Estado, no lo es en absoluto ya. Se da cuenta de que el voto no es un derecho, no es algo que deba generar entusiasmo, que el voto es más una ficción, que ese voto, que esa supuesta representatividad que empiezan a tener los gobiernos va a ser utilizada contra la autonomía individual, y también ahí está su giro frente al Partido Liberal. En esa evolución intelectual de ese eminente pensador que es Herbert Spencer, que fue uno de los padres de la sociología, que fue el padre del concepto de evolución. La academia progre ignorante quiere cancelar a Spencer y dice era darwiniano social. Era Darwin el que leyó el concepto de evolución de Spencer y lo tomó de ahí. Los dos eran miembros del X Club en Londres, que era un grupo de intelectuales muy interesante, también estaba Stuart Mill. Entonces, Spencer, este intelectual tan interesante, autodidacta, es un liberal en todo, realmente, de hogar humilde, que de hecho empezó a trabajar en el ferrocarril y se fue pagando él mismo su biblioteca y llegó a ser el filósofo más leído del siglo con El hombre contra el Estado, que fue el libro filosófico más vendido del planeta en la década de 1880. Él hace esa evolución y dice, el Partido Liberal, que tanto entusiasmo me dio, que yo integré, que yo promoví, en los hechos nos ha demostrado ser una estafa. Ese es el capítulo Los nuevos conservadores con el cual comienza El hombre contra el Estado. Y él empieza a enumerar datos concretos. Estas leyes, estas regulaciones, que la salud pública, la vacunación. El Partido Liberal fue. El Partido Liberal consiguió que el Estado se empiece a ocupar de muchísimos más temas e intrometerse en asuntos que jamás lo habían llamado. De hecho, es más, Spencer critica una institución que crearon para perseguir, entre comillas, a vagos y borrachos y no sé cuántas cosas más, que la dirige el hijo de Darwin después, que no tenía nada que ver con Darwin. De hecho, las cartas de Darwin son notables porque suelen lamentarse de que el hijo es cortito. Bueno, terminó como funcionario. Darwin no tenía ninguna intención de extrapolar ninguno de sus descubrimientos sobre el origen de las especies a la política. Pero bueno, todo ese crecimiento exacerbado del Estado se produce porque el Partido Liberal, que juró defender la libertad, le dijo a la gente, quédense tranquilos, ustedes nos votan, nosotros nos encargamos. Generó todo lo contrario. Se enquistó la clase política y lo que hoy vemos con Milei en la Argentina lo vio y lo denunció Spencer en 1883, que ya no tenía esa visión tan optimista. Es más,
Otro aspecto a destacar de Spencer, su inclaudicable antiimperialismo, siempre lo tuvo, pero al final de su vida, Kaneko Kentaro, esto lo pueden buscar en la página praxeology.net, esta carta, un aristócrata japonés, cuando Japón se quiere modernizar allá por 1877, le escribe a Spencer, que ya era el intelectual más respetado del mundo, pidiéndole consejo para una constitución. Y Spencer le dice, mira, no te preocupes tanto por la constitución, preocúpate por mantener lejos de tu país a los emisarios del gobierno inglés y del gobierno estadounidense, si no quieres correr la trágica suerte de la extinción de la India. El tipo ya dice, esto ya es el primer crítico de exportar la democracia en esos términos. Y otro, también muy destacado de la época, Richard Cobden, que es el hombre que erradica la indigencia de Inglaterra, con una campaña cultural extraordinaria. Qué increíble que no hablemos de esto. Los liberales tenemos que estar hablando de esto todo el tiempo. Richard Cobden fue un hombre que libró una lucha titánica de David contra Goliat para abolir los privilegios de los terratenientes ingleses, las Corn Laws, las leyes del maíz, que privilegiaban el grano inglés, que era más caro. Y el tipo dijo, tenemos que erradicar esto y vamos a terminar con el hambre. Y lo logró. Hizo un movimiento cívico impresionante en Inglaterra, recorriendo plaza por plaza. Puedes ver hasta las caricaturas de la época donde ridiculizan a Cobden por su tesón así de predicador del libre comercio. Y el tipo lo terminó logrando. Una crisis económica logró convencer a la gente, hubo una presión social inmensa, se abolieron las leyes del maíz y efectivamente cuando hubo libre mercado de alimentos en Inglaterra, al cabo de 10 años la pobreza se redujo un 30% y la indigencia infantil prácticamente que se erradicó. Luego tenías oportunistas como Charles Dickens, que es un hombre que se hizo riquísimo vendiendo novelas por entregas, describiendo las condiciones paupérrimas, lamentables, en las que vivía la gente en la Revolución Industrial en Manchester, transpirando gin, tosiendo alquitrán, y de hecho hay un caso muy famoso, muy divertido, hay una viuda holandesa muy buena y seguramente muy caritativa, que leía las novelas de Dickens y conmovida se fue a Manchester a tratar de arreglar los problemas sociales que él denunciaba. Cuando llega a Manchester descubre que no hay ningún sin techo, a diferencia del resto de Europa, que todo el mundo tiene trabajo, que los chicos de 13, 14 están contentos con el trabajo, que están ahorrando, que uno dice yo me voy a casar, que otro dice bueno a mí me han ascendido, quizás con suerte llego a ser gerente y abro mi propia empresa, cosa que ocurrió. De hecho Robert Owen, que fue uno de los padres del socialismo utópico paradójicamente, era un tipo que empezó barriendo oficinas, luego era mozo, luego cadete, y a base de talento llegó a ser el hombre más rico de Inglaterra. Entonces, la viuda encuentra esto y dice, aquí no hay nadie, no hay ningún pobre, no hay ningún explotado, no hay nadie que quiera abandonar el trabajo infantil, y le hace un juicio a Charles Dickens para la reparación del daño, digamos, por difamación de la ciudad de Manchester y por haberla engañado a ella con que ahí la gente se estaba muriendo de hambre. Es muy interesante, ¿no? Bueno, esa prosperidad inglesa que de hecho Marx dice, la prosperidad aquí es tal que hasta la clase obrera se hace acomodaticia, explicando por qué él vive en Inglaterra. Inglaterra, por cierto, no era tampoco ejemplo, en muchas cosas no era ejemplo de nada, al mismo tiempo tenía un imperio ultra, hiper, mega sanguinario, 10 veces peor de lo que había sido, por ejemplo, el imperio español, y bastante peor de lo que era incluso el imperio portugués, ¿no? Pero adentro de Inglaterra la prosperidad material era enorme. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la victoria cultural que lograron esos liberales. Y esos liberales, como Spencer, terminaron siendo anarquistas. Terminaron renunciando a cualquier esperanza en que el Estado pueda preservar la libertad. Incluso terminaron pesimistamente advirtiendo el triunfo del socialismo. Y el siglo XX fue el siglo del triunfo del socialismo en todas sus facetas. A Bastiat le pasa lo mismo. Antes de morir en 1850, a los 48 años de edad de tuberculosis, y apoya, como lo pueden ver, a Molinari contra Dunoyer en el debate por el monopolio de la seguridad. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo con los llamados anarquistas de Boston, que tienen elementos liberales muy notables y elementos mutualistas también, que no son del todo liberales. Por ejemplo, Benjamin Tucker es más mutualista, Lysander Spooner sin duda es más liberal, pero toda esa generación, basada en el liberalismo clásico, en Paine,
en la parte digerible de Jefferson, todos esos principios, al cabo de 60 años de existencia de Estados Unidos, dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto? Como Thoreau, Henry Thoreau, otro gran exponente, liberal clásico. ¿Qué es esto? O sea, que ponen el grito en el cielo cuando le suben 1 céntimo los impuestos, muy bien, pero no dicen nada cuando están matando masivamente mexicanos y robándole el país, que fue la guerra de Estados Unidos contra México. No dicen nada de que tengamos esta gente que es igual que nosotros, viviendo como animales, azotados a latigazos, cortándole la mano o la pierna cuando se escapan porque sencillamente quieren ser libres. Y entonces Thoreau, desobediencia civil, dice, yo no pago más impuestos para financiar estos crímenes. Y se lo llevan preso. Thoreau, Spooner, que de hecho John Brown, que fue un militar retirado, liberal, que tomó las armas y se fue él a liberar esclavos, porque no era la intención del gobierno del norte, con la familia, y de hecho lo ejecutaron. Spooner fue su abogado. Toda esa generación de libertarios decimonónicos de Estados Unidos, impecable, adelantada a su tiempo. Tú miras, Spooner escribió los vicios no son delitos, cuando no estaban prohibidas las drogas, cuando recién aparecía el partido prohibicionista del alcohol. Fue un visionario y dijo, no vayamos por aquí. El Estado no es nadie para determinar qué es vicio y qué es virtud. Eso lo determina el individuo. Y a través del aprendizaje, a través de la prueba y el error. O sea, es extraordinario cómo fueron de visionarios, todos ellos anarquistas. Entonces, a partir de ahí yo creo que el liberalismo consecuente es anarquista. El liberalismo consecuente te dice, bueno, si el gobierno, decía Thoreau, si el mejor gobierno es el que menos gobierna, el mejor de todos es el que no gobierna en absoluto. Y por otra parte, no significa, y esto obviamente ustedes lo saben como seguidores del profesor Bastos, no significa que no haya orden, no significa que no haya instituciones. Yo creo que puede haber gobiernos voluntarios, yo creo que puede haber, tanto como empresas, como a nivel comunitario, todo tipo de organizaciones, en tanto que sean voluntarias. Ahí también hay un francés, discípulo de Bastiat, muy interesante, cuya idea se popularizó muchísimo, pero poca gente se la atribuye. El botánico Paul-Émile Armand de Puig, que formula el concepto de panarquismo. Porque con una matriz liberal, nosotros podemos tener nuestra sociedad anarquista de mercado y los comunistas pueden tener su sociedad anarcocomunista, mientras no nos molesten. Y los hopianos pueden tener su sociedad medio teocrática ahí también. Y bueno, vemos cuál funciona mejor y comerciamos, competimos o lo que fuere. Solo lo puedes lograr en una base liberal. Porque fíjate, ahí viene la debilidad de todos los otros anarquismos. ¿De qué anarquismo me hablas? Si yo luego quiero comerme la manzana que yo mismo produje y tú vienes y me la arrancas. O yo quiero contratar a alguien para que me ayude en mi taller y tú vienes y dices, no, es explotación. Tienes que repartir tus herramientas. La verdad, la libertad de ese anarquismo no, está bastante cuestionable. Entonces, para mí, el único anarquismo civilizado puede ser el liberal. El único liberalismo consecuente puede ser el anarquista. Y esa sería mi explicación. Y el liberalismo es, además, una cosmovisión filosófica, una cosmovisión moral. O sea, va más allá de la cuestión meramente institucional. Y esto es lo que no le gusta a los hopianos y a los del dogma de la secta del Mises Institute. No va el racismo, la xenofobia. O sea, está bien, tú puedes ser racista, puedes ser xenófobo, está dentro de tu libertad, pero no es compatible y no es moralmente aprobado por el liberalismo. El liberalismo juzga al individuo por sus actos. El liberalismo pone al individuo en el centro como autor, arquitecto de su propia vida, por encima de cualquier condición identitaria. Por eso el liberalismo está esencialmente reñido con los dogmas intolerantes. No puede ser liberal y feminista identitario. No puede ser liberal y supremacista racial. No. De repente sí puede ser anarcoconservador. Pongamos que Hoppe es anarcoconservador y hasta ahí. Pero liberal no es. Entonces, yo sí reivindico lo que significa el liberalismo, porque el liberalismo significa al mismo tiempo la lucha contra el poder del Estado, pero la abogacía, la defensa, la exaltación de la libertad del individuo como el motor de desarrollo y de paz social por excelencia. Perfecto. Casi para pasar ya casi a la segunda parte. Solo una pequeña pregunta y enlazamos ya el primer tema con el segundo, que sería un poco la historia un poco del imperialismo español. Usted
¿Identificaría de alguna manera el Estado con la psicopatía? Esa pregunta. Claro que sí. Y en segundo, ya para entrar, hablando de estados, ¿qué visión nos podría dar usted sobre, en España hay una encarnizada discusión entre los defensores de la historia negra de España y los defensores de la historia rosa del imperialismo español? Me gustaría saber un poco qué piensa usted al respecto de... Bueno, muy bien. Bueno, primero yo en el tramo anterior te había citado una frase de Spencer: el poder magistral no solo existe a causa del mal, sino que existe por el mal. Se emplea la violencia para mantenerlo y toda violencia implica criminalidad. Soldados, policías, carceleros, espadas, porras y grilletes son instrumentos para infligir dolor y toda imposición de dolor es incorrecta. Bueno, ahí está resumida, digamos, la inmoralidad esencial, fundacional del Estado. Oppenheimer hizo un trabajo académico y bastante neutral porque era socialista del tema y le dio la razón. Spencer ahí lo resume muchos años antes y eso es el Estado. Entonces el Estado es violencia. La violencia, sí, claro que me parece que es psicopática, cuando no es defensiva, cuando no es prudentemente administrada. Y el Estado, prudentemente administrada, me refiero a administrada para lo estrictamente necesario. El Estado vive expandiendo la violencia y la amenaza de violencia. También es una cuestión que yo veo en Europa, que no es nada deseable cuando nos toque hablar de las libertades económicas y los países que se ponen de ejemplo, y en Estados Unidos tampoco, que es el respeto a la ley. Si la ley es injusta, no merece ser respetada, que es lo que decía Thoreau. Es más, desobedecer una ley injusta no solo no es un delito, no solo es un derecho, es una obligación moral, dice Thoreau. Entonces, tenemos muchísimas leyes que contrarían la propiedad, la libertad cada vez más. Y la gente las cumple. Y en la medida que las cumple como un rebaño, el Estado no necesita ejecutar directamente la violencia y obtiene más legitimación además. Es trágico en ese sentido. Y el liberalismo español nació particularmente torcido. Hay un liberal que yo reivindico mucho, que me parece que es... Pero el Instituto Juan de Mariana deberían sacarle el Juan de Mariana y ponerle Isidoro de Antillón. Geólogo, mira que muchos eran científicos, ¿no? Era botánico, Paul-Émile Allemand de Puig, bueno, era geólogo, geógrafo, Isidoro de Antillón. Turolense. Ese tipo era liberal. Fue el responsable de abolir la Inquisición. Las Cortes de Cádiz lo hicieron. Fue un tenaz resistente contra la invasión napoleónica. De hecho, hay que reconocerle a los liberales, todos los liberales españoles, lo malo y lo bueno de la época, que fueron los que lucharon. Porque los monárquicos estaban todos aterrorizados. El rey Felón, a mí me encanta cómo lo representa la fantástica miniserie francesa Napoleón de 2002, a Carlos y a Fernando, ¿no? Los dos matándose entre ellos ahí en un castillo y Napoleón diciendo, cállense, idiotas. No lo soportaba. Pero le entregaron España servida en bandeja y la gente resistió contra la invasión napoleónica, que de alguna manera era un jacobinismo sensato, lo de Napoleón. Era unitario, de hecho les metió el Código Civil y todo el Código Civil que tenemos en el grueso occidente, salvo en los países anglosajones, es el Código Napoleónico. Pero bueno, en fin, dejando todo eso. Antillón era un tipo antiesclavista, anticensura, anti-inquisición, y él dijo, lo que tenemos que hacer es terminar con el imperio y tenemos que crear una gran federación donde los criollos y donde todo el mundo, los indios, los mestizos, los mulatos, tengan los mismos derechos, porque uno de los elementos más repudiables del Imperio Español, constantemente ocultado por sus exégetas y publicistas trasnochados, es el sistema de castas, donde tú tenías literalmente los derechos atribuidos de acuerdo a tu color de piel. Hasta podías perderlos si salías más morocho que tu padre. El salto atrás cubano era la categoría en el sistema de castas español. Bueno, Antillón se rebela contra todo eso. Además dice lo que hay que hacer, terminar también con este monopolio comercial, que es lo que irrita a los americanos. Y bueno, fue un tipo extraordinario. ¿Qué hicieron los realistas cuando recuperan el poder? Se ensañaron terriblemente con Antillón. La muerte de Antillón fue terrible. Primero lo encarcelan en unas condiciones terribles, está muy enfermo. Si no recuerdo mal, luego... No me acuerdo si lo cuelgan o lo fusilan. Si lo fusilan, sé que luego lo cuelgan y exponen su cadáver en una plaza pública. Y no conforme con ello, esta es la mala leche, pero total, incineran el cadáver y lanzan sus cenizas a los puercos.
Ahí tenemos al conservadurismo, ¿no? Español, monárquico. Con la restauración del felón, del cobarde Fernando VII, el que le entregó España a Napoleón. Así le pagaron a Antillón, que podías decir que era al mismo tiempo un impecable liberal y un valiente patriota. A partir de ahí todo es decadencia. Yo conozco a Rafael de Riego, el Rieño liberal, conozco toda la historia a partir de ese entonces, y la verdad que sí, que eran muy centralistas, que era muy partidocrático ese liberalismo, que estaba medio obcecado con desplazar a la Iglesia del poder que tenía, y está bien, pero no estaba demasiado preocupado, me parece a mí, por la defensa de lo que llamaríamos hoy el sector privado. Y bueno, a partir de ahí yo creo que nunca hubo, digamos, un momento de prosperidad del movimiento liberal como sí lo hubo en Inglaterra, sí lo hubo en Estados Unidos, pero fueron breves, ¿eh? No fueron tampoco la gran cosa. Y de hecho yo insisto en esto. Soy muy crítico del Imperio Español, pero yo reconozco el hecho, los hechos históricos son los hechos, de que probablemente por la idiosincrasia católica española, es algo bueno del catolicismo, católico significa, cata olos significa por sobre todo hijos de Dios, una religión universalista. No cometieron un exterminio sistemático deliberado del diferente y hubo mestizaje. Entonces, socialmente, los españoles fueron más piadosos en América, mayoritariamente, que los puritanos ingleses que aniquilaron de manera brutal a los indios de Norteamérica. Pero, institucionalmente, el sistema era igual de putrefacto. De hecho, el sistema de trabajo, de explotación, era esclavista. Era la mita y el llanaconazgo. Era trabajo forzado, en jornadas inhumanas. Y es algo que resaltan muchos españoles. Bartolomé de las Casas, que es un escolástico ilustrado y es uno de los intelectuales de Salamanca, que no le gusta mucho a los liberales hispanistas, obvio, exagera muchas cosas de forma deliberada, pero él las exagera para concientizar sobre los terribles males que ve en América. O sea, fueron muchos españoles. Yo recuerdo cuando hice mi video contra la leyenda rosa, todo eso hoy lo tengo en patreon.com/Nicolás Moraz, porque tras la desmonetización de mi canal, todo ese contenido yo lo tuve que remover, luego recuperamos la monetización, pero la mayoría está en patreon.com/Nicolás Moraz, de esos años anteriores, y está ese video ahí, pienso republicarlo probablemente este 12 de octubre. El fiscal de Charcas, por ejemplo, funcionarios españoles eran los que decían, pero a ver, aquí hay una crueldad desmedida contra esta gente. Y fueron atroces Cortés y compañía. ¿Eran atroces los aztecas y los incas? Sí, pero también eran atroces los conquistadores. Y no solo eran atroces los conquistadores, era un imperio muy socialistoide. Los más académicos te van a decir que no hay que extrapolar la idea de capitalismo y socialismo a lo largo de la historia. Me parece que es un esnovismo absurdo quedarse en eso. Yo tomo la idea de Bastos. Entonces, si el capitalismo es una tecnología mental que consiste en ahorrar más de lo que se gasta, por ejemplo, esa tecnología mental está desde antes del origen del Estado, como les dije, desde que surge el primer excedente. Y si la vocación de quitarte lo tuyo y distribuirlo es el socialismo, en el nombre del bien común, está desde prácticamente la misma época. El libro Escotado es muy elocuente en ese sentido. Pero bueno, siguiendo con el Imperio Español. El Imperio Español tenía un monopolio comercial peor que el que tenía Inglaterra con sus colonias. Era el peor del mundo. Tenía todo administrado por compañías de nobles cortesanos vinculados al rey de turno, que cuando el rey quería se los quitaba. O sea, no era un sistema de libre empresa. Nada era gestionado de manera especialmente privada. El poder de la iglesia, de la Inquisición, que tenía ahí en Lima, estaba condenando a todo el mundo, porque tenía la sucursal sudamericana más activa que la de la metrópoli. Era atroz, y luego te dicen, bueno, pero había hospitales. Sí, había hospitales con 6 camas. Pues a mí me salió a discutir ahí un exégete hispanista furioso, que de hecho le acusa todo lo demás de lo que él hace, malinterpretar, falsificar, quitar de contexto. De hecho, le respondí, tuve muchas más visitas en mi respuesta al sujeto. Él decía, nosotros hicimos los hospitales, 6 camas tenía uno de los hospitales de los que ellos se vanaglorian. Había sistema de salud privada mucho mejor en España, sostenido en parte por la caridad cristiana y en parte directamente por viudas, por ricos que voluntariamente, caritativamente apoyaban, y luego
por las mutuas, las mutuales, etc. Mucho mejor sistema de seguridad hubo en la metrópoli postcolonial que en la América colonial, un desastre total. La esperanza de vida era mínima, la pobreza era extrema y no eran las circunstancias materiales que se vivían en el resto del mundo. Los colonos en Norteamérica vivían mucho mejor. Y vivían mucho mejor porque tenían un poco más de libertad. Y de hecho, la Revolución Americana se hace porque los ingleses quisieron empezar a ahorcar a sus colonos mercantilistamente como lo hacían los españoles. Y los colonos dijeron no. Eso es el Tea Party, que es la rebelión contra los impuestos que querían poner al té para forzar a que se los vendan barato a Inglaterra en vez de venderlo a otros destinos. Bueno, todo ese sistema no tiene nada de reivindicable, en mi opinión. A ver, todo lo que puedas reivindicar, por supuesto, de la integración entre los pueblos, es mérito social. O sea, para mí España tiene escritores magníficos, pintores extraordinarios, poetas inigualables, dramaturgos de la hostia. O sea, de todo tiene, empresarios muy nobles ha tenido seguramente también, pero eso no es mérito del imperio ni de los reyes católicos. De hecho, mira, la conquista de América es un accidente, lo que está muy claro, porque Colón fue a todo, el italiano, fue a todas las cortes de Europa, antes de llegar residualmente, y harto de que todo el mundo lo rechace, con su experimento, que consistía en llegar por un atajo a la India y saltarse a los piratas bereberes, y llega, pero por descarte, a España. ¿Y por qué España lo financia? Y lo financia, le llena de presos las 3 carabelas y lo manda ahí a su suerte. ¿Por qué? Porque estaban desesperados los reyes católicos, porque estaban en una situación económica penosa. ¿Y por qué estaban en una situación económica penosa? Porque su monarquía teocrática y centralista decidió expulsar a los capitalistas. Porque los moros y los judíos eran la mayoría de los capitalistas de ese momento. Los que tenían el know-how, la tecnología mental. Los que habían desarrollado los negocios, los circuitos comerciales. Cuando los expulsan por intolerancia religiosa, algunos se quedan, obviamente, forzados a la conversión, pero cuando expulsan esa masa de gente, esos mismos reyes católicos condenan a la miseria a España. Y cuando estaban al borde de la bancarrota, dicen, bueno, a ver, apostamos a cualquier cosa para no desaparecer, Colón. Y lo mandamos al experimento, y el experimento le salió extraordinariamente bien porque se toparon con las Indias occidentales, ¿no? Se toparon con América en el camino y bueno, vino lo que vino. Ahora, uno mira toda esa historia, incluso yo leo mucho a Quevedo, me gustan mucho los autores del Siglo de Oro, leo a los escolásticos, me gusta Juan de Mariana, por más que yo les recuerdo, Juan de Mariana, a diferencia de Antillón, Juan de Mariana era inquisidor. Juan de Mariana fue uno de los autores del Index Librarus, creo que era Prohibitarum, el índice de libros prohibidos, perdón por mi mal latín. Entonces, cuidado también con Juan de Mariana. Pero muchas de estas personas observaban la suprema y extraordinaria corrupción que había, porque el sistema era muy estatista, estaba todo administrado por el rey, o sea, estatista y centralista. Nada, o sea, es un modelo que de hecho yo creo que se extendió de manera artificial y en la primera oportunidad que hubo, que fue cuando le entrega el felón España a Napoleón, a Pepe Botella, la primera oportunidad que hubo generó la automática independencia de casi toda América, porque no querían saber nada con ese sistema, los criollos. La causa independentista hispanoamericana fue generada por un amigo de Paine, que también luchó en la Revolución Americana y la Francesa, impecable liberal que se llamaba Francisco de Miranda. Ahora, lo que salió de eso no fue muy bueno, porque uno de sus discípulos, Bolívar, de la logia Lautaro, lo traiciona. Porque Miranda era uno de los hombres que, como Paine, luchaban por la libertad, y Bolívar, como Jefferson y Washington, era uno de los hombres que luchaba por el poder. Entonces él se convierte en dictador, y su dictadura bananera, fue una dictadura bananera hasta que murió, ahí sus últimos tiempos los narra García Márquez en la novela El otoño del patriarca, no trajo grandes conquistas sociales. Aún así, desde que se independizaron los países, se abolió la esclavitud, mucho antes que en Estados Unidos, en todos estos países. Hubo momentos de libre comercio, hubo momentos de cierta paz, luego hubo encarnizadas guerras civiles, porque en las revoluciones lamentablemente ganan los malos. Esa es la lección de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la Revolución de la gesta independentista.
Pero esto de reivindicar el Imperio Español como si realmente, lo dicen los hispanistas, hubiera sido mejor quedarse ahí, es porque no tienen suficiente solvencia histórica. Martín Azpilicueta, otro de los intelectuales de Salamanca, que dice, aquí hay una experiencia global de inflación en oro. O sea, batieron récords de ineptitud los gestores socialistoides del Imperio Español. Claro que hubo distintas etapas, no es lo mismo los Austrias que los Borbones, pero Elvira Roca, estos autores que se ponen de moda. Por ejemplo, hay una malinterpretación deliberada. Yo me fui a leer a Ernesto Jaffer, que es uno de los investigadores académicos que cita respecto a procesos de protestantes condenados por la Inquisición, y ahí hay una tergiversación de cifras donde ella dice que hubo 220 condenados, bueno, había 2100, y así con todo. Vienen y te impugnan y te dicen, bueno, esta cifra de que la Inquisición mató 32.000 no es cierta porque la declaró su secretario Fernando del Lorente, que se arrepintió y que salió de la Inquisición. Pero bueno, a ver, me parece que es una fuente más fidedigna Fernando del Lorente, que era el secretario de la Inquisición, por más que lo puedes poner en cuestión, que dice, yo conozco estas cifras y me mandaron a destruir los archivos, por lo menos merece ser más escuchado que alguien que te está deliberadamente falsificando cifras a la baja, o por un error, o por un accidente, o lo que sea, o porque no es precisamente una investigadora de primer nivel. Con todo respeto por esta mujer. Entonces, yo noto este fervor hispanista que hay, especialmente en España, obviamente con el nacionalismo, que eso conlleva, pero también en algunos lugares de Hispanoamérica, y no salgo de mi asombro, la verdad. Es la reivindicación de un experimento fracasado. Y es una nueva expresión de identitarismo, de sentirte especial por algo ajeno a tu mérito o a tu talento individual. De hecho, era muy notable en este tipo que se quejaba de que yo tengo, y se sigue quejando que tengo mucho más visitas, mucho más suscriptores, y que cómo puede ser, y que eso demuestra que el mercado es malo. Claro, porque a él no le gusta lo que yo digo, y tienen esa intolerancia patética de querer imponer a toda costa su relato. Y fíjate cómo alrededor del hispanismo se nuclea gente como Villanueva, que es muy coherente, muy sensato en muchas cosas, pero en eso no sé, no me lo parece tanto, con Armesilla. Y con Bueno, y con todos estos mezcla de izquierdistas y fascistas que hay. O sea, claro, ¿por qué? Porque encuentran un colectivismo que reivindica una etapa histórica donde el Estado es mucho más importante y el centralismo estatal es mucho más importante que lo que hacen los individuos de a pie. Y bueno, así le fue una experiencia bastante triste en la historia. Podríamos abundar más, pero sé que hay otros temas para tratar. Sí. Impresionante la explicación. Podemos pasar casi al tema de actualidad, ¿no? Si te parece, Jorge. Sí, claro. Bueno. La Edad Media, si me dejas un bien. Vale, pues entonces volvemos al bloque 1, que sí, o sea, usted critica bastante esta etapa, personas, ¿no?, como nuestro maestro Bastos, la pone bastante en valor, en general por los contrapoderes que había, porque es una etapa muy oscura que al final... Esas etapas, él dice que son las más interesantes. ¿Qué opina usted de esta etapa? ¿Es tan oscura como se dice o al contrario? No, sí, totalmente. Pero la peor etapa de la historia de la humanidad de manera objetiva, cosa que ya advertía Gibbons, que es uno de los primeros historiadores de la caída de Roma, y que para mí, insisto, en este libro maravilloso, que además la portada es la mejor portada que puede haber, Los enemigos del comercio, tomo 1 de Antonio Escotado. Insisto, no crean que soy anticristiano, ni mucho menos. Pero sí me molesta, pero muchísimo, el integrismo político. O sea, yo sé que el cristianismo político es antítesis del liberalismo, como lo sabe el Papa Francisco, y como lo tenía claro Escotado. Nadie refuta este libro. Cuando le preguntan al profesor Ancho, a quien le tengo un enorme respeto y afecto, le preguntan por el libro, él dice, ay, bueno, se encona mucho con la iglesia, pero no argumenta por qué. Yo hablé con mi amigo El Gentilhombre, que es un tradicionalista bastante libertario, que también tiene otra idea de la Edad Media, también es muy católico, es un canal maravilloso, no sé si lo conocen, yo se lo sugiero si lo quieren entrevistar, es un chico, pero cultísimo, y lo admiro, la verdad. Y él me mandó un libro que tendría que hablar con Tomás, no sé si leyó Los enemigos del comercio, tomo 1, me parece que no, por lo menos completo, que se llama Por el ojo de una aguja, de un señor llamado Brown. Yo leí pasajes de ese libro, muy académico el libro, muy formal, y además está en boga en la visión moderna, digamos, de la academia. A mí tampoco me importa mucho lo que esté en boga en la visión de la academia, porque no necesariamente es más cierto. Y lo que hace Brown básicamente es matizar las cosas que dice Escotado, decir, bueno, sí, era un espíritu de la época, hubo influencias platónicas, no fue solo el cristianismo.
pero no interpela de base que la Edad Media fue comunista. Esa es una novedad muy llamativa. Entendiendo comunismo como la inexistencia de la propiedad, es decir, la intransabilidad de la propiedad, la imposibilidad de la explotación de la propiedad y del lucro con ello, del ahorro y de la formación del capital, claramente la Edad Media fue comunista. No entera, porque son muchos años de alta Edad Media, baja Edad Media, justamente al final comienza el deterioro del modelo, pero la Edad Media fue mayormente comunista en la Europa católica romana y de manera perfecta. Entonces, los hechos objetivos son que puede decir lo que quiera el profesor Bastos con mucho respeto de la cuestión de la descentralización del poder, y no es cierto. Había una descentralización del poder político formal, entendido en que había muchos señores y había feudos, pero justamente por la vocación aislacionista deliberada y anticomercial del verdadero gobierno mundial, que era Roma, que era el Papa, se dejaron crecer árboles en los caminos para aislar a esa gente, y el control de las mentes, la esclavitud mental, Bastiat cuando hablaba de ladrones de distintos tipos de ropaje, Corona, refiriéndose a los teócratas, diciendo que han logrado la hazaña en apariencia irrealizable, ya no de encadenar los brazos, sino también de encadenar los espíritus. Y Bastiat, que era un poeta, además dice, han sellado el hierro candente en la frente de Seide, creo, y en la espalda de Espartaco, algo por el estilo. La esclavitud mental, bueno, esa matriz cultural era lo que determinaba que no hubiera propiedad. Y de hecho se aplicó con un imperio, el Bajo Imperio. El Bajo Imperio sancionó por recomendación eclesiástica la inmovilidad social. O sea, se le prohibió a la gente de la matrix romano-germánica cambiar de oficio y de domicilio. Eso es el siervo de la gleba. No es un accidente. No es que querían vivir cristianamente en esas comunidades. Es que si el Señor no te daba un beso en la frente, no eras persona. No tenías derecho a la vida. La servidumbre de la gleba es tierra, significa que tú naces y te mueres en el mismo sitio. Ni los señores podían vender la propiedad, porque el derecho eclesiástico y los tribunales fallaban sistemáticamente en contra de cualquier venta, diciendo que era una estafa a tu familia, porque en realidad no era tuyo, era de tu familia. Además de tu familia, en última instancia era de Dios. Así, ¿eh? O sea, la negación de la propiedad privada es absoluta y está documentada. Hubo un solo emperador analfabeto en la historia de la humanidad, porque, a ver, puedes tener políticos brutos, catetos, incultos. Mira, tenemos a Milei y a Sánchez. Y peores. Pero analfabeto, o sea, es difícil en cualquier época de la historia. Bueno, hubo uno en la Edad Media. Se llamaba Carlomagno. Y su hijo, Luis el Piadoso, que era el que realmente gobernaba, porque era el que leía, porque era cura, porque el monopolio del conocimiento coercitivo lo tenía la Iglesia, porque literalmente quemaba libros y quemaba personas que querían leer sin su autorización, fue el que le recomendó la providencial idea de acabar con las últimas ferias comerciales que quedaban en Europa y las aplastaron. Y el comercio renació en Europa a través de un señor llamado Goderico, por ejemplo, que se cansó de esa miseria absoluta y escapó del feudo y empezó a transitar por esos bosques sombríos en caravanas acorazadas, porque lo querían matar, lo perseguían para exterminarlo. Al tipo porque comerciaba sal antes que Marco Polo, porque quería comerciar especias, o sea, porque quería volver algo tan elemental como eso. En la Edad Media, 2/3 partes de la población de Europa mueren de hambre y de peste, porque los mayores avances médicos, tecnológicos que había tenido, por ejemplo, la Grecia clásica, donde la esperanza de vida, fíjate cuánto vivieron todos, Aristóteles, Platón, etc., era de 70 años. En la Edad Media la esperanza de vida baja a 25 y 2/3 partes de la población desaparecen. ¿Bajo qué marco conceptual? Bajo el marco conceptual impuesto por el Imperio Romano de los últimos serán los primeros. El nombre del capítulo de Los enemigos del comercio que trata esto, la cristianización, entre otras cosas, es una religión para el ocaso de Roma. Roma adopta el cristianismo y lo impone en forma compulsiva porque su modelo económico, a diferencia del ateniense, era un modelo imperialista
Y era un modelo que podríamos caracterizar, salvando las distancias, con la actual socialdemocracia. Estado de bienestar, asistencialista, Estado niñera, reparte todo. Panet circenses. El pan y el circo eran gratis en Roma para los ciudadanos de la urbe. No tenías que pagar por tu comida. Entonces, ¿cómo se sostenía ese modelo económico? Profundamente populista y demagógico. A través de la expropiación de tierras y de bienes de otros. Ahora, ¿por qué tuvo éxito Roma? Porque eran criteriosos. Invadían, pero te daban libertad de costumbres, que está expresado, por ejemplo, en la figura de Poncio Pilatos, que los judíos juzguen este asunto entre ellos, no es mi tema, y podías seguir practicando tu religión, los tributos eran bajos y además había una quota bellis, cierta cantidad de varones que tú le dabas a Roma para que avance con sus otras conquistas. Y con eso se garantizaban la relativa lealtad de las provincias, tan disímiles como las Galias o como Palestina. Cuando ya no queda nada que sea rentable conquistar, cuando solo quedan los anglos, que es una isla donde solo puedes aspirar a sacar madera, que son muy buenos arqueros, por cierto, y que tienes que ir por mar, y después está la estepa, digamos, de Asia Central, el desierto, y bueno, ya el modelo económico colapsa, porque no se había desarrollado una clase industrial suficientemente próspera. En cambio, Atenas era totalmente distinta. Atenas fue la cuna de la civilización que fue, la prosperidad que tuvo, el inicio de todas las disciplinas artísticas, en una sola ciudad-estado de 300.000 habitantes, en territorio pedregoso y hostil, pues bastante feo, en la tierra que les tocó, porque eran muy buenos comerciando. Ellos pueden sufragar toda la alfabetización total, por ejemplo, que hay en Grecia, que se hizo un censo y no había un solo analfabeto. Los esclavos podían comprar su libertad y eran 1 de cada 10 personas en Atenas clásica. ¿Y por qué Atenas era tan rica, tan culta, tan brillante? Porque no invadía a nadie, porque sus colonias, como las de Fenicia, como las de Cartago, eran construidas, por ejemplo, en la península ibérica. No eran invadidas, eran construidas, compraban un terreno, construían algo ahí. Eso sí que era un imperio generador. Vendían los mejores cerámicos, los mejores vinos, bueno. Por eso podían pagarse el conocimiento. Por eso, de hecho, tenían un incentivo para estudiar y estudiar y estudiar distintas aristas de la ciencia, del arte, para perfeccionar sus productos. Por eso era una sociedad tan solvente, la ateniense, que todo el mundo la quiso invadir y destruir. Los espartanos, que eran comunistas, que era un cuartel manicomial, totalmente comunistas, que tenían como moneda los doblones de hierro, y en realidad la única forma en la que podían vivir era exprimiendo a pueblos más populosos a los que esclavizaban y obligaban a trabajar para ellos, porque el trabajo para ellos no era honroso. Los persas quisieron acabar con Atenas, que también eran bastante liberales en comparación a otros imperios. Alejandro Magno sometió a Atenas y de hecho tomó su cultura y la quiso imponer por la fuerza, el panhelenismo, en todos sus territorios conquistados. Proyecto de ingeniería social que fracasa estrepitosamente. Y luego Roma se heleniza, Roma adquiere la religión, Roma modifica hasta su idioma, Roma absorbe hasta las bacanales. Y ahí tienen la primera prohibición de las drogas en Roma, que fracasó terriblemente. Lo trata Escotado en la historia general, el cónsul Espurio Postumio, que atacaba las bacanales, las fiestas orgiásticas estas con licores de opio, etc. Y le fue pésimo y terminó todo el mundo preso, hasta los senadores y su familia. Y después tuvieron que derogar la prohibición. Bueno, en fin, se helenizaron los romanos. Ahora, los romanos no tenían esto. Tenían banqueros como Alejandro Lisímaco, tenían industriales, pero nunca le dieron lugar preponderante. Siempre se impuso la aristocracia militar terrateniente, que antes de ser cristiana, por ejemplo con Catón el Viejo, arrastró a Roma las guerras púnicas, que fue el exterminio de Cartago. Fue una guerra terrible, Roma estuvo a punto de desaparecer, Roma fue invadida con elefantes, un episodio fantástico, Aníbal Barca que se cruzó los Alpes con los elefantes, porque se obsesionaron en aniquilar a Cartago porque lo entendían como una civilización antitética. Cartago era un imperio comercial que crecía a través de la persuasión y Roma era un imperio militar que crecía a partir de la opresión. Y se embarcaron en una guerra que casi lleva a la ruina a Roma, que la lleva a la bancarrota económica. Le ganaron de milagro a Aníbal Barca con Tito Livio, mareándolo por los Alpes y desgastándolo, y acabaron con todo. Fue totalmente antieconómica esa conquista. Por poco se termina Roma en esa conquista, pero ahí tú ves la pugna espiritual entre el comercio y la sociedad clerical militar.
Esa Roma, cuando ya no tiene nada que conquistar y empieza a empobrecerse, tiene una proporción cada vez mayor de esclavos. La esclavitud es un síntoma de lo mal que anda una sociedad. En Atenas, 1 de cada 10 eran esclavos. En Roma terminaron siendo 1 de cada 10 los hombres libres. Cuidado que los esclavos, ¿cuál es el problema de la esclavitud? Que ya lo había observado Solón en el siglo V a.C. en Atenas. ¿Cuál es el problema de la esclavitud? Que el esclavo trabaja, el problema utilitario, el esclavo no trabaja con el máximo de sí. Trabaja con el mínimo incentivo para que no lo maten, pero como no va a disfrutar del fruto de su trabajo, la sociedad en su conjunto se vuelve más pobre. Y eso también le pasó a Roma. Entonces, una religión para el ocaso de Roma. Pasaron de perseguir al cristianismo a ensalzarlo, luego a institucionalizarlo y luego a romper con ese contrato que había con las provincias e imponerlo. ¿Por qué? Porque es una religión que surge en una secta judía comunista, lo documenta perfectamente Escotado, que es la secta de los Ebionín o Ebionitas, también llamados esenios, cuyo líder, Juan el Bautista, de hecho, que existió en la existencia histórica, está documentada, es condenado por asaltos. Ellos asaltaban a los judíos que comerciaban, a los cosmopolitas, a los fariseos, porque tenían una concepción de que lo material era putrefacto. De hecho, interpretaban el 7º mandamiento, no robarás, al revés. Ellos entendían que el mandamiento era no practicarás el comercio. Y declamaban que la propiedad era un robo y el comercio su instrumento. Esas eran las ideas de Juan el Bautista. De hecho, la única aparición pública de Jesús, que tuvo por lo demás una existencia, como dice Escotado, bastante discreta, fue la expulsión de los mercaderes del templo. O sea, y está lleno de pasajes que son abiertamente comunistas, porque era una secta concreta judía que estuvo aislada en el desierto durante mucho tiempo, sometiéndose a baños de pureza y abluciones, comiendo una nuez al día y privándose del sexo, porque todo placer era malo y corrompía el alma. Esa secta luego se hizo violenta, empezó a atacar a los mercaderes, y de ahí sale el judeocristianismo, que es básicamente decir, este dogma esenio, que como todo judaísmo está reservado por sangre a cierto pueblo, lo vamos a extender para todo el mundo. Y ese es el éxito de la propuesta. Los últimos serán los primeros. Disginésico. Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los pusilánimes. O sea, es un empeño que va más allá de la pobreza material. Va contra el ego, va contra el lucro, va contra el afán de crecimiento individual. Al menos inicialmente, al menos en esa interpretación que fue la que proliferó. Roma dice, bueno, ahora tenemos una sociedad enorme, pobrísima, llena de esclavos, los esclavos están enojados, vamos a darles esto. Y se lo dan. No funcionó. Los germanos, que hay un capítulo acá que Escotado relata magníficamente, con crónicas de Tito Livio, de los historiadores romanos de la época, unos bárbaros no tan bárbaros, los germanos eran anarcocapitalistas. Los germanos comían carne, leche, pescado, los romanos que vivían comiendo pan estaban enamorados de los germanos. O sea, eran buenos anfitriones. Eso sí, eran gente que le gustaba tener un gran jardín. No querían tener al vecino cerca. Era un pueblo ganadero, muy pacífico, que resolvía sus disputas, los germanos antiguos, con cabras. No había delito que no puedas pagar con cabras o con ovejas. No andaban cortando la mano ni eran propensos a la pena de muerte, y sus consejos se reunían para la defensa común, parecido a lo que tuvieron los vikingos en una etapa también. Súper civilizados eran. Bueno, a los germanos no les gustó el cristianismo. Entonces abrieron la puerta y dejaron pasar a los bárbaros, Atila el Huno, etc. Y bueno, Roma queda aniquilada en una pobreza enorme. Surgen las vagabundas, que son las hordas, de ahí viene vagabundo, que son hordas de mendigos, de gente que no tiene trabajo, que no tiene tierra, que no tiene nada, y que se instalan alrededor de las urbes, casi sitiándolas, para entremendigar y directamente asaltar a quien sale de ahí. Y así llegamos, increíblemente, los hunos, todos estos pueblos asiáticos que terminan con Roma, se cristianizan. Porque dicen, bueno, acá la única manera de entendernos va a ser partir del proyecto que hay en curso, Teodorico y compañía, se cristianizan y ya directamente la iglesia empieza a legislar. Y acá está todo.
Acá está que no se va a vender ni comprar más. Acá está que el dinero es esencialmente malo. El denario. ¿Y qué pasa con el denario cuando la iglesia lo empieza a condenar? La gente entierra sus monedas. Por eso es un tesoro para historiadores y para arqueólogos la Edad Media, pues la gente las moneditas que tenía las enterraba o las ponía como adornos en su pared. Eso fue lo que llevó a que al cabo de unos siglos, en el peor momento, el siglo IX, tú tienes un historiador, McCormick, de Harvard, que digitalizó toda la literatura medieval existente, toda. Por lo menos la que hay disponible. Y puso una computadora a buscar términos. Esto es un ejemplo. Más o menos como 300.000 veces se menciona la palabra Dios, 90.000 veces la palabra esclavo. No recuerdo si eran las cifras exactas, está acá en el libro. Y obviamente pueden buscar el estudio de McCormick por su cuenta. 13 veces la palabra mercator, comerciante. Literalmente, la guerra del cristianismo contra la propiedad, que es la autonomía del hombre, frente al poder clerical militar, había tenido éxito. El comercio estaba prohibido. Tú no te podías ir de donde querías porque te mataban. Cosa que me recuerda a la crisis de 2020, salvando grandes distancias. O sea, muchas cosas se van pareciendo, repitiendo en la historia, por más que, bueno, tenemos mucha más tecnología, etcétera. No sé si es del todo bueno, pero fíjate que tenemos el catastrofismo, el no tendrás nadie será feliz, los créditos de carbono ahora, las restricciones a los vuelos, las restricciones a la carne. Son todas cosas que se vieron en otra etapa muy oscura de la historia. Fue terrible. Mira, llegó un momento donde aquí lo cuentan. ¿Sabes cómo sobrevivían los cristianos en las zonas de frontera? Vendiendo a sus hijos más bellos como mancebos y a sus hijas más bellas como prostitutas a los árabes y a los bizantinos. Los bizantinos, que de hecho eran hiper cristianos e hiper religiosos, al punto que es muy gracioso lo que cuenta Escotado, ¿no? Eran muy buenos en sus talleres, en sus demás, pero de repente había una pelea entre un carpintero y un obrero que terminaban sacándose los ojos porque no podían determinar si un ángel podía tener la estatura de un alfiler o de un gigante. De ahí viene discusión bizantina. Pero los bizantinos no estaban reñidos con la propiedad, no estaban reñidos con el comercio. Y aguantaron 1000 años, desde la caída de Roma occidental hasta que finalmente los aplastan los turcos, que definitivamente no eran nada liberales. 1000 años aguantaron, entre otras cosas porque tenían un invento militar extraordinario que surge de la empresa privada ateniense, que es el fuego marino. Era un preparado con brea y con una especie de petróleo de la época que ellos arrojaban al mar y incendiaban lograban que se prendan fuego las maderas, que se mantengan combustionadas en el agua e incendiaban los barcos del enemigo. Una defensa maravillosa, formidable. Bizancio se vivía bien, porque no estaban los preceptos de la Iglesia de Roma contra la propiedad y el comercio. Los árabes vivían, pero no bien, extraordinariamente bien, y además está mezclado comercio con tolerancia, son indisolubles. Había tolerancia religiosa, esta es una gran paradoja. O sea, Mahoma fue un general impiadoso que hizo toda la ideología para encumbrar a la familia, o sea, totalmente criticable. Pero los pragmáticos que extendieron el imperio y que llegaron a la península ibérica, que generaron el sistema de taifas, eran súper tolerantes. Y de hecho agarran la parte del Corán que ordena respetar a la gente del libro, o sea, los judíos y los cristianos, y tú te enfrentas a la paradoja de que cualquier cuestionamiento que le hagas a la iglesia en Europa católica te matan. Y en todo el territorio árabe, los cristianos y los judíos tienen los templos intocables, pagan exactamente los mismos impuestos. Hay una etapa donde le cobran más, pero al final pagan los mismos impuestos y ocupan funciones increíbles. De hecho, visires, ministros, cristianos, judíos, Maimónides, que era judío, era el rector de la Universidad de Egipto. Y la prosperidad era enorme. Tú miras lo que era alfombra, alhaja, almohada, albornoz, todas esas palabras españolas de raíz árabe son los productos que no existían en la Europa católica romana, que era hiperigualitaria, era comunista de verdad. La diferencia entre el señor feudal y el vasallo es que el señor feudal dormía sobre un colchón más o menos armado así y tal con trigo y el otro dormía en el piso con las vacas. Fin. La servidumbre es una versión degradada de la esclavitud. La esclavitud, tú le tenías que dar las auxilia a los esclavos, techo, comida y vestido.
el señor no te tiene que dar eso porque no tiene con qué. Porque la pobreza es tal que lo que te dice es, tú trabajas esta tierra y me tienes que dar el 10% o el 20% a mí. Y si no me lo das, te mato. Y si después de dármelo no tienes para comer, te mueres. Así murieron 2/3 partes de la población. Fue la etapa más oscura de la historia, probablemente junto al comunismo en el siglo XX. Muy parecida, terriblemente parecida a esa historia de los primeros siglos de la Edad Media en la Europa católica romana con la Unión Soviética. No veo nada reseñable, nada elogiable, nada admirable, y es muy notable observar que te quieren convencer que el mundo entero era pobre y no es verdad. Los lugares donde no había intolerancia, no había pobrismo forzado de impuestos, eran extraordinariamente prósperos. Gran paradoja, hoy hay más prosperidad y más tolerancia relativas en muchos países cristianos que en muchos países musulmanes. Hay muchas razones. Pero la moralité de todo esto es ninguna teocracia es compatible con el liberalismo. Ni cristiana, ni judía, ni la sharia islámica. Ninguna. Y ni tampoco con la prosperidad humana. Entonces, bueno, Alfonso, sigue ahí. No, si quieres, muy interesante todo lo que acabas de contar y es interesante escuchar tu visión que no es tan común en el resto de los anarquistas. Igual mira que es la visión clásica del ocaso de Roma, es la historiografía clásica. O sea, son los revisionistas los que ahora tratan de reivindicar a la Edad Media, de la cual se sale en un fenómeno de heroísmo anónimo y espontáneo, que es la gente que dice, bueno, ya sabes qué, estoy harto, mátame. No voy a vivir más así. Y se van. Se van masivamente. Y vuelven a las urbes, abandonadas durante siglos, cubiertas por la maleza, y las amurallan. El concepto de ciudad amurallada, obvio que hubo castillos y fuertes durante las cruzadas, que fue otra locura de matanza religiosa entre cristianos y musulmanes, parejamente locos y parejamente ambiciosos, que utilizaban obviamente la religión como motor de conquista política, pero la ciudad amurallada clásica que uno conoce como la idea prototípica del feudalismo es del último tramo de la Edad Media y son los siervos fugitivos que la amurallan para que no los vengan a buscar y a secuestrar los señores. Y dentro de esas urbes que se convierten en burgos, el burgo amurallado, es donde vuelve la división del trabajo, vuelve el comercio, vuelve el trabajo asalariado, tras 9 siglos en algunos países, 6 en otros, de comunismo. Y a partir de que vuelve, el progreso es fenomenal, extraordinario, brutal. En un par de décadas tienes los avances tecnológicos y de navegación, etcétera, que no tuviste en un milenio. O sea, es magia, parece magia, no lo es. Es la mano invisible, que en realidad es la naturaleza humana. Es lo que pasó con Lenin, cuando el comunismo ruso, la hambruna, se están muriendo de hambre todos, hasta la familia de los soviets. O sea, ya ni ellos tienen para comer nada de la miseria que hay y ponen la nueva política económica. Esto lo muestra en su fabulosa serie de la Unión Soviética, Mi amigo el gentilhombre. Ellos ponen la nueva política económica que básicamente es vamos a tolerar que vuelva el sistema de precios. A la semana ya no hay desabastecimiento de nada. Todo el mundo está comiendo y se salvan. Los comunistas, ¿cómo? Aceptando una dosis de capitalismo mínima para sobrevivir, que es la nueva política económica. Bueno, eso pasó literalmente, y no por una decisión política, sino por un fenómeno espontáneo, cuando la gente dijo, basta, y yo quiero volver a vivir, yo quiero esta vida, no quiero la de después. Y no me importa que sea más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Yo quiero vivir acá, bien, me lo merezco. A partir de que la gente dijo eso, la humanidad que estaba de rodillas, por lo menos en esa parte del mundo, se puso de pie. Ese es el surgimiento del capitalismo y eso es lo mejor que le pasó, desde mi punto de vista, a nuestra especie, definitivamente. Sin duda. Ahora mismo, en la sociedad actual, lo que tenemos es una nueva religión que es el estatismo, ¿no? Esta especie de socialdemocracia que lo ocupa todo, ¿no? ¿Cómo ve usted la actualidad de un país como España? ¿Qué le parece el surgimiento de partidos que están pasando ahora en Europa, ¿no? de supuesta ultraderecha?
partidos como Vox. ¿Y qué le parece también, ya que usted es de Argentina, esa relación entre el señor Milei y Vox en España? Y bueno, un poco también de la actualidad de Argentina, como ve a Milei. Yo creo que el triunfo del estatismo tiene que ver con la debacle del liberalismo. El liberalismo ha sido infiltrado por oportunistas, expropiado por oportunistas como Milei a lo largo de las últimas décadas y por economistas que fueron muy brillantes, pero que luego su comportamiento individual era patético, como por ejemplo Hayek yendo a asesorar a la dictadura de Pinochet. Y se reforzó y se extendió a lo largo del mundo una idea equivocada del liberalismo. Los partidos liberales, las fundaciones liberales, todo esto entre comillas, mega subvencionadas, los medios liberales, entre comillas, sostenidos con impuestos de los madrileños. Bueno, se va forjando una opinión mayoritaria en contra de la filosofía, que además se vuelve cada vez más economicista, más utilitarista, renuncia a la cuestión moral, en parte para justificar su propia podredumbre, la de los, entre comillas, políticos liberales. Y bueno, a partir de eso el terreno ganado es para el socialismo en todas sus formas. E incluso ahora tú dices, bueno, aparece en alza la retórica, entre comillas, liberal. Bueno, pero si tu gobierno, que te dice con toda la razón que el Estado es criminal y que los impuestos son un robo, te sube los impuestos y aumenta la deuda y aumenta los controles, la vigilancia, la represión, está dando la razón al enemigo en todo, ¿entiendes? Y bueno, eso es lo que está pasando lamentablemente. Bueno, yo creo que en España es un ejemplo terrible. Yo titulé mi documental Pedro Sánchez, el peor presidente del mundo, yo se los recomiendo. También hace poco lanzamos uno de Begoña que lamentablemente salió con problemas de cámara, pero la información es muy valiosa. España es un paradigma del retroceso de la libertad. Esto ya de que no puedes, que quieren regularle a los negocios el aire acondicionado. La luz, si pueden prender la luz o no, a la noche. Que vas preso 2 años y matas una rata enfrente de tu hijo. O sea, literalmente ni Orwell ni Huxley juntos, fumando de la buena, se imaginan algo así. O sea, que se normalice esa locura, esa barbarie. La corbata. En Latinoamérica, hasta en la Argentina es impensable. En Venezuela capaz que hacen esas cosas seguro. Y así les va, ¿no? Pero todavía hasta en la Argentina es impensable. Pero a Argentina le copia todo España. Lo que hay ahora en España habrán 3 años en Argentina y además con la inflación, que es la marca de la casa porque no hay euro. Sí, la inflación desbordante que es bastante peor que la que hay allí. Pero bueno, no, es terrible. Ya con Zapatero y todo el corpus legislativo demencial. Además, ¿hasta qué punto aniquilaron a esa sociedad? O sea, ese nivel de denuncias. Suiza, que tanto ponen de ejemplo también los liberales, tiene la tasa de denuncias entre vecinos más alta del mundo. Te cortan el agua durante horas. Están por cobrarle un impuestazo que probablemente va a liquidar a quienes tienen piscinas y te vigilan con drones para saber cuánto mide tu piscina. Por toda la cuestión ecologista, ¿no? Ahí lo tienen a Schwab y al foro de Davos, que esas figuras son para mí las claves del triunfo estatista. No es Chávez, no es ni siquiera el Papa Francisco, que fíjate la paradoja de la historia, yo creo que desde que Napoleón secuestró al Papa, no hubo un Papa con tanta influencia como el Papa Francisco. O sea, irónicamente, tras 2 siglos donde el liberalismo logró separar a la Iglesia del Estado, el Papa Francisco es un líder espiritual de presidentes ateos y tecnocráticos como Macron y Sánchez. Y es un amigo íntimo. Y es el que viene a decir, y no tendrás nada y serás feliz, y la Santa Madre Tierra, ahora está ya con este paganismo raro de Hermana Madre Tierra y tal, y la encíclica Laudato Si, que está corredactada, dicho por él, por Jeffrey Sachs, que ahora es putinista además. Jeffrey Sachs, economista financiado por Soros, por Gates, abiertamente tiene un libro en coautoría con Stiglitz y con Soros, es el economista número 1 del Papa Francisco y es el autor de la Agenda 2030 junto con Claudia Sheinbaum, que hoy es presidenta de México. Es parte del grupo de expertos que redactaron la Agenda 2030, que es esta especie de los nuevos mandamientos mundiales que te quieren imponer a sangre y fuego, con el buenismo y con el discurso buenista de no más pobreza, no más hambre, no más contaminación, no más discriminación, pero la ejecución práctica es totalitaria. Y de hecho yo creo que ya estamos en un momento del mundo donde hay un quiebre donde se está terminando la democracia. Yo creo que este es el ocaso de la democracia,
con sus muchísimos defectos y sus escasas virtudes, y se está transigiendo un nuevo autoritarismo de distinto tipo, con grupos cada vez más intolerantes y liberticidas y sesgados en sus cámaras de eco, tanto la extrema derecha de Le Pen, de Vox, que tampoco es tan extrema, porque como hay una hegemonía socialdemócrata, en realidad Vox es un partido de derecha. Y es racista. Y la parte xenofóbica, para mí, exacerbarla es muy peligroso. Esa parte es cierta. Esa parte es el discurso de los años 30 en Europa. No creo que se repita la historia con Vox y compañía, porque además, como les digo, son burócratas muy profesionales que quieren cobrar la nómina y no quieren terminar en un búnker con un tiro en la cabeza como Hitler probablemente, ni a Le Pen tampoco le interesa. Al padre sí, el padre era nazi, ella no. Son nacionalistas. Fíjense qué acomodaticios que son. Vox, Le Pen, ¿qué tienen en común? Meloni, Trump, Milei, Bolsonaro. Son todos ultracionistas. Son todos partidarios exacerbados del Estado probeta, etnoestado probeta, más criminal del mundo, en palabras de Murray Rothbard en uno de sus días lúcidos, que era liberal y judío, como muchos otros. El Estado de Israel es lo más antiliberal que existe. Otro día, si quieren, lo desarrollamos. Por acá tengo el compilado de autores libertarios que lo desarrollan. Pero esta gente, también putinista, amigos de Putin y tal, Bukele y compañía, muchos de ellos tienen votantes de extrema izquierda. Muchos de ellos, como Bukele, eran de extrema izquierda. Es como que el autoritarismo se está remodelando por este lado. Y luego, la corriente mainstream, progre, transversal, porque no queda ningún partido centro-derecha, llámese PP, llámese los Tories británicos, que no sea tan progre como el Partido Socialdemócrata, que es obviamente decadente, obviamente es totalitario, obviamente que tiene una vocación ultrarregulatoria. Yo creo que estos grupos son muy funcionales. Escúchenlo a Sánchez. Se pasó la campaña hablando de Alvise, lo inventó él prácticamente, y de Vox, que está en la ruina. O sea, Vox está enfrentándose a sus propias limitaciones en un país que es mayormente progresista. Yo creo que la sociedad española mayormente, lamentablemente, por lo menos de los que votan, evidentemente la mayoría va por ese lado, porque consistentemente desde la vuelta de la democracia han tenido más representación parlamentaria esos grupos. Bueno, Vox encontró su límite, pero es útil para la narrativa de Sánchez, y para Vox obviamente es indispensable que exista Sánchez. O sea, Vox, ¿qué papel juega en un gobierno de Ayuso, por ejemplo? Ya se vio en Madrid, tiende a la extinción. No estoy elogiando a Ayuso, pero estoy citando un ejemplo de alguien que no es tan extremadamente totalitaria como Sánchez. Aún así, bueno, vi que el otro día Madrid va a sacar, la comunidad, una policía de emisiones de carbono para medir las emisiones de carbono de los autos, a perseguir a los autos, como parte de esta locura de prohibir en toda la Unión Europea los automóviles convencionales de 2035. Bueno, yo veo el mundo cada vez más estatista. Mi luz de esperanza, que era la pregunta que tenías, tiene mucho que ver con algo que es como una lección de humildad que nos da la historia. No importa que no podamos encontrar la solución para este problema, somos personas, tenemos que preocuparnos por vivir nuestras vidas lo mejor posible, resguardar nuestra libertad, nuestra privacidad, votar con los pies mientras se pueda, porque la esencia malévola del llamado globalismo es evitar eso, es tratar de institucionalizar, como en 2020, las mismas políticas de encierro en Moscú, donde Putin te metía 5 años preso si salías a la calle, o en China, que te metían en un campo de concentración, o en Australia, donde también te metían en un campo de concentración. O en Argentina, donde si tenías mala suerte, el presidente progre, amigo de Sánchez, que ahora está viviendo allá en España, pobres, les pido disculpas, mire, les hemos exportado a Pizarello, al tucumano este loco, a Alberto Fernández, la verdad les estamos haciendo mucho mal, disculpe, no es a propósito. Bueno, este tipo mataba a la gente cuando salía de la casa. Hubo 900 personas muertas por la policía durante la cuarentena de Alberto. Macron encerró a 10.000 personas en calabozos. Bueno, eso es lo que buscan. Ese es su éxtasis. Es la premisa de Marx, tanto peor mejor. Vuelvo, perdón mi dispersión, dormí 2 horas. Schwab es la figura que explica el éxito del estatismo. Yo tengo un documental larguísimo de Schwab, yo lo recomiendo mucho, aunque sea para que lo vean por partes. Schwab es la figura que conecta en Davos a Sánchez y a Milei, a Sheinbaum y a Pablo Iglesias, a Gustavo Petro, que se armó su propio stand ahí. Ese tipo de oligarcas, de cleptócratas,
que entienden que el mejor negocio es no competir, pues la competencia libre lleva a la deflación, reduce los márgenes de ganancia. Es más, Schumpeter dice, la competencia libre va disminuyendo el afecto del capitalista por el capitalismo. Lo dicen en Capitalismo, Socialismo y Democracia, el libro de 1940, una época muy oscura también parecida a esta, de muchísimo estatismo a nivel mundial. Con Roosevelt, que era un socialista total, expropiando el oro de la gente en Estados Unidos como lo hacía Hitler en Alemania. Bueno, ¿a qué voy? Schwab es un tipo multimillonario que reúne a los principales CEOs del mundo todos los años, que ha hecho un negocio familiar ultra próspero a partir de coordinar los esfuerzos de los mega magnates del 1% más rico del 1% más rico de la humanidad. O sea, del 0.001. Y en su oficina de Suiza, de su mansión, como se puede ver en varias videollamadas, tiene una estatua de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Por qué? Porque abiertamente lo que propone Schwab, y ahí tengo su libro El Gran Reinicio, a partir de las crisis como el 2020 y tal, gran medidas generadas y diseñadas por ellos, por lo menos la respuesta política, que es lo que empeora todo, es a través del pánico estructurante, término que utiliza el intelectual Jacques Attali de Davos, generar una reconfiguración del comportamiento humano en pos del vivir con menos para la mayoría y en pos de una carga regulatoria mucho mayor, con una riqueza que va a quedar mucho más concentrada. Porque con todas las restricciones, que vaya que lo saben los agricultores en Europa, vaya que lo sabe todo empresario, pequeño y mediano, y hasta los grandes, como las automotrices, toda regulación termina atentando contra el consumidor y privilegiando al actor consolidado o al que te va a vender su producto aunque no lo quieras, como el auto eléctrico en el caso de que ya no puedas comprar otro. Y un ejemplo es la ruinosa empresa de Elon Musk, o sea, fantoche demencial que tiene el imperio que tiene montado en las subvenciones de SpaceX que usa para espiar ucranianos y palestinos y entregarle la información traicionándolos a Israel y a Rusia respectivamente. Y que tiene el Tesla, que los autos se suicidan, que tiene la mayor tasa de accidentes del mundo, los autos en piloto automático se lanzan por los acantilados con la gente adentro, ya tiene 6 casos de esos, tiene 6 demandas internacionales por eso, y bueno, la única manera de que sobreviva más es que te vendan Tesla contra tu voluntad. Es un auto malísimo que se sobrecalienta, que he visto el video hasta de un youtuber que se volvió loco porque se gastó $30.000 en el auto, le llegó, se fundió a los 2 días y la empresa no le quiere reconocer la garantía, lo terminó prendiendo fuego. Y con el video del Tesla prendiendo fuego, no sé si lo habrá podido monetizar, lo dudo, ojalá que sí, de repente, y recuperó algo de las pérdidas. Esa gente sabe que el mejor negocio es el totalitarismo. El mejor negocio no es un mercado de 100 millones de hombres libres con 100.000 empresas que se disputan cierto sector. El mejor negocio es un mercado de 100 millones de esclavos pobres con una sola empresa monopólica. Y eso lo sabían los Rothschild, los Warburg, los Rockefeller, Henry Ford, General Motors, todas compañías que lucraron con Stalin. Todas compañías que operaron abiertamente con Hitler. Y ni Roosevelt se quejó, ni Hitler se quejó. Y cuando bombardearon los americanos todas las fábricas de Europa, incluyendo las de Francia, so pretexto de los nazis ya los habían echado de Francia y bombardearon las fábricas igual, lo cuentan Chobastos, para quedarse con el monopolio industrial mundial, las únicas fábricas que no tocan son las que tienen capital norteamericano. O sea, ni siquiera en esa guerra con 100 millones de personas, Wall Street y los oligarcas anticapitalistas, los metacapitalistas que están en contra de que tú tengas propiedad, dinero y que compitas, lucraron con los nazis y lucraron con los soviéticos. Todo esto está reseñado por un historiador inglés liberal clásico llamado Anthony Sutton, que Rothbard toma mucho de él también porque escribió mucho de estos temas, en la trilogía Wall Street y los bolcheviques, que hasta cuenta la gira de Trotsky en Nueva York, viviendo en un hotel de lujo, Wall Street y el auge de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt. La tesis de Sutton es que hay 3 socialismos que se apoderaron del siglo XX. El socialismo nacional, que es el socialismo de Hitler, que es el socialismo de Buxadé, salvando distancias, no digo que Buxadé quiera matar millones de personas, pero es ese. El socialismo internacional de carácter bolchevique, el de Lenin y Trotsky, y el socialismo corporativo.
que era el más eficiente, el socialismo estadounidense, el socialismo de Roosevelt, que tampoco es tan eficiente, porque Roosevelt no salía ni loco, como explica Rothbard, de la Gran Depresión, si no era entrando una guerra genocida y ajena para keynesianismo puro, ¿no? Rompamos todo y construyámoslo de vuelta, algo que Bastiat ya refutó con la falacia de la ventana rota un siglo antes. Así que bueno, mi panorama el que veo es este, mi esperanza es que el sistema caiga por su propio peso, como colapsó el comunismo, como colapsaron los imperios del pasado, los regímenes de estas características tan ambiciosos en su centralización y en su planificación suelen entrañar el germen de su destrucción en sí mismos. Van en contra de la naturaleza humana y nos queda educar con el ejemplo, mudarnos a los lugares donde haya más libertad, comerciar en lo posible lejos de los bancos que se han convertido en sinónimo del fisco cuando se pueda, desobedecer las leyes injustas en la medida de que el riesgo lo haga razonable y extender el mensaje. Yo creo que eso es lo que nos queda y esperar. Somos testigos de la historia de que es un fenómeno impersonal, por más que muchas veces uno diga Schwab, Gates, el Papa, Sánchez, Abascal, Milei, son caras que expresan tendencias, son caras que expresan a grandes grupos de intereses que se pelean y que al final también terminan chocando con la autonomía que tenemos nosotros. Yo estoy profundamente convencido de que el día que en lugar de que un 30% crea en la ficción de Milei y lo vote para que luego Milei le termine subiendo los impuestos, y fíjate que los de Vox le afearon que tiene la Agenda 2030 en la página de la Cancillería y que hasta le reparte la Agenda 2030 en libros escolares a los niños, Milei. Entonces Milei le dijo a la canciller, bájala de la web. Pero eso no significa que la Argentina renuncie a los acuerdos, para nada. De hecho, tienen al secretario de Energía prometiendo renovables y promoción estatal. Bueno, cuando ese 30%, en vez de creer en Milei, o en Vox y en Albize, que no llegan ni loco al 30%, como les fue en esta última elección, apuestan por la desobediencia civil pacífica organizada, dicen, yo ya no te pago más impuestos hasta que me dejes de molestar, triunfaremos. Pero la gente es perezosa. Entonces la batalla cultural sigue siendo lo más importante. Una prueba de esto, en 2020, y obviamente no es mi mérito, yo en todo caso lo único que hice es insistir sistemáticamente con esta idea, desobediencia civil, desobediencia civil, desobediencia civil. Argentina tuvo el encierro más largo del mundo. Totalizó más de 1 año y medio de encierro extremo. La fase 1, que era la etapa más dura del encierro, terminó en Tucumán, en Tierra del Fuego, en las sierras de Córdoba, en el Alto Valle del Río Negro, en distintas regiones del país, solo cuando los comerciantes unidos dijeron, abrimos todos. No nos pueden clausurar a todos, no nos pueden encarcelar a todos, y así fue. Yo estuve 1 año diciendo, y así todo tipo de problemas hubo, no quiero ni mencionar todo lo que me pasó, pero me hackearon el canal, el presidente del momento, Alberto, como Milei también, me insultaban de manera elíptica o directa, en entrevistas y demás. O sea, fue un momento tenso. De hecho, yo terminé ese año en la Argentina con un asalto violento en mi casa, me fui del país. Pero el punto es, yo repetí, hay que desobedecer. Un día me llega un mail de la presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán y me dice, ¿sabes qué? Al principio cuando me mostraban tus videos yo decía, estabas loco, o ser un inadaptado social, y ahora la verdad te tengo que pedir disculpas, te agradezco, nosotros nos cansamos, estábamos al borde de básicamente morirnos de hambre, abrimos los negocios y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Ese es el poder que tiene el individuo, ese es el poder de la cooperación espontánea, es inmenso, es como, lo tenemos ahí, es un don, y bueno, lamentablemente cuesta usarlo. Yo creo que todas estas disidencias controladas, que en realidad no es que sean controladas por un titiritero, sus intereses las alinean con el resto de la casta, a Vox, a Milei y a todos los demás. Están diseñadas, surgen, nacen, crecen y se reproducen para desactivar el espíritu rebelde y antisistema de los que no están conformes con el orden en el que vivimos. Y lo puedo dejar dormir ya, que me imagino que no, está viendo lo tarde que es. La verdad que ha sido, es muy tarde sí para nosotros desde luego, pero ha sido desde luego un placer escucharle. Yo solo para acabar, porque la verdad que me ha encantado todo lo que ha dicho, una última pregunta
le robamos solo este último minuto. Bueno, no sé si Jorge tiene otra, pero para mí una última pregunta. ¿Qué opina usted del Bitcoin? Bueno, a ver. Debo haber sido de las primeras 100 personas hispanohablantes informadas en Bitcoin, porque era algo allá por 2010, que era casi que monopolio de los libertarios. Yo era muy jovencito. Y es más, compré. Y es más, vendí un portal donde básicamente el valor de ese portal de streaming que tenía yo de películas y series de la vieja época, que la única idea novedosa era un sistema de coparticipación de las ganancias a los usuarios que subieran el mejor contenido en milibits. Yo se lo vendía a Taringa por $10.000 y ahí tenía 4 Bitcoin. Evidentemente, si hubiera tenido un poco más de visión, hubiera sido mejor quedarme los 4 Bitcoin, en todo caso. Pero bueno, no importa, es una anécdota. No soy ningún experto en el tema, lo aclaro desde ya. Yo creo en Bitcoin, me gusta la idea fundacional. He observado críticas suspicaces de distinto tipo que tienen fundamento. Una que dice que ya se convirtió en un activo más de Wall Street, manipulado básicamente por los tipos de interés y la Reserva Federal como quieren. No estoy tan seguro que sea exactamente así, pero bueno, puede ser. Y otros que dicen, bueno, el paper de Bitcoin podría haber sido diseñado para que en realidad sea hackeable. Bueno, yo no he visto ninguna prueba objetiva tampoco. Entonces, si bien yo atiendo que existan dudas razonables, no soy maximalista ni creo que sea la salvación de la humanidad, pero sí lo veo con mucho respeto. Yo tengo Bitcoin, yo creo en Bitcoin, yo creo que es mejor que el dinero fiduciario, no creo que sea mejor que el oro como moneda, pero seguro que no. Pero sí que es una vía de resguardo frente al poder central, sí, claro que sí. Y de hecho, yo enfatizo que frente a Bitcoin Cash, por ejemplo, otras criptomonedas y las famosas shitcoins, ninguna me inspira ninguna confianza. Solamente Bitcoin creo que es por su diseño, ya por su prestigio, por la elección clara del mercado, la mejor, por lo menos, propuesta monetaria alternativa que hay en este momento a las monedas digitales de los bancos centrales, que ya casi todos los bancos centrales del mundo están experimentando y que apuntan a erradicar el efectivo de manera cada vez más acelerada. El encierro masivo sirvió para eso también. Y con ello terminar con lo que nos queda de libertad y privacidad económica. E incluso las CBDC quieren saltearse al banco privado como intermediario y que la relación entre tu dinero, que ya no va a ser tuyo, y el Banco Central sea directa. Y allá, por ejemplo, en Estados Unidos está FedNow, que es un medio camino entre el sistema actual y la CBDC. Europa está haciendo lo suyo con el euro digital. Milei acaba de nombrar ministro al mayor partidario de la moneda digital que hubo en la historia argentina, Federico Sturzenegger, un chico de Davos, del foro de Davos, que de hecho no podía viajar a veces a Davos porque estaba impedido de salir del país por casos tremendos de corrupción en la Argentina, y que dice que desde 2015 que quiere eliminar el dinero en efectivo. Y tiene de presidente, yo acabo de sacar un video hoy, se los recomiendo mucho, tiene de presidente del Consejo de Asesores Económicos, Milei, a Damián Reidel, que es otro chico de Davos, amigo de Sturzenegger, que ya directamente da charlas TED contra el dinero en efectivo, diciendo que el dinero en efectivo es malo, que el dinero en efectivo tiene restos de droga. Qué feo que es, qué antiguo que es, hasta se hace el gracioso el señor Reidel. Fíjense, con esos liberales, ¿para qué queremos socialistas? Desde luego. Bueno, Jorge, yo no sé si quieres añadir algo. No, pues ya yo creo que vamos a ir cerrando, que llevamos ya bastante tiempo. Y nada, es un placer escuchar a Nicolás, un periodista de una calidad y una sabiduría impresionantes y también un periodista independiente que cada vez hay menos. Así que nada, muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros y muchas gracias, Nicolás, también por tu tiempo y por haber venido a mi canal. Tendréis las redes de Nicolás en la descripción para los que no le conozcáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. La conversación ha sido un auténtico placer y ojalá que en el futuro se repita. De repente también los puedo invitar a mi canal. Y desde ya invito a todo mi público a suscribirse al suyo y a seguirlos en sus redes. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube.
Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.